Jóvenes, los saludo con mucho gusto, espero que se encuentren todos muy bien en casa. He preparado esta videoclase para continuar con el trabajo de nuestra asignatura. En esta ocasión vamos a trabajar el tema del diagrama de flujo. Vamos a comenzar haciendo un repaso del tema de los algoritmos. Hay que recordar que el algoritmo es un método que tengo a mi disposición para resolver un problema y que este método tiene tres grandes características. Un algoritmo es preciso, indica el orden de cada paso de manera clara, sin ambigüedades, sin caer en pasos innecesarios. Es la primera característica que debe cumplir mi algoritmo. También se dice que mi algoritmo debe ser definido, es decir, que las veces en que yo ejecute el algoritmo obtenga exactamente el mismo resultado. Y por último, se dice que el algoritmo debe de ser finito, debe de tener un inicio y debe de tener un final. Justamente, muchachos, conocer esta herramienta de la resolución de problemas es lo que me va a permitir a mí tener un pensamiento estructurado para que el día de mañana que yo esté solucionando problemas mediante programación, yo tenga esa metodología de resolver los problemas paso por paso, como lo marca la programación estructurada, que es el paradigma de programación que vamos a trabajar en esta asignatura. Tenemos en pantalla un ejemplo muy sencillo. Es un algoritmo que nos permite calcular la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo a través de la medida de los dos catetos, cateto 1 y cateto 2. Observemos que todo algoritmo comienza con un inicio y termina con la palabra fin. Después se listan los pasos de manera ordenada, utilizando la numeración desde 0 hasta 5. 0 para el inicio, 5 para el paso final, porque efectivamente la ordenación para este algoritmo, que es pequeñito, queda en 5. Bien. Vamos a analizar detenidamente este algoritmo. Es un problema matemático bien sencillo. Sabemos que para calcular la medida de la hipotenusa, pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que en su fórmula tendría la siguiente forma. Esta fórmula en el determinado paso del algoritmo es la que me permite a mí calcular la medida de la hipotenusa. Observen bien cómo es la lógica del algoritmo. Primero, se pide el valor del cateto número 1. Existe una función de ingreso de información, porque estamos dando por hecho de que el proceso del algoritmo se realiza en un equipo computacional o en un equipo cerrado. Entonces, al sistema le llega el dato del valor del cateto. Pides el valor del cateto, se lo pides al usuario, dimensionándolo ya en el sentido de un programa. Al usuario le pides la medida del cateto número 1. Repites el paso pidiendo la medida del cateto número 2. El siguiente paso, que es el número 3, es un cálculo que se realiza al interior de la computadora. Se calcula la hipotenusa haciendo lo que dice esta fórmula, sacando la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos 1 y 2. Ya que este proceso, jóvenes, se realiza dentro del equipo de cómputo, este proceso no es visible para el usuario. Eso se ejecuta en segundo plano, si lo queremos ver y expresar de alguna manera. Al final de cuentas, en el paso final es donde yo a mi usuario le muestro el resultado de mi proceso. Y ahí termina la ejecución del programa. Verlo de esta manera, verlo como una ejecución en un equipo de cómputo de un programa, me va a permitir a mí empezar a dimensionar cómo voy a empezar a programar o cómo tengo que programar. Recuerden que en el sentido más básico del funcionamiento de una computadora, en general siempre voy a cumplir este proceso. Va a haber datos de entrada, los cuales van a ser empleados en un proceso, y este proceso me va a generar una salida. En programación, usualmente los datos de entrada van a venir desde el teclado, también pueden venir desde una especie de sensor como un código de barras, cuando ya estamos hablando de programas más sofisticados, pero básicamente siempre la entrada va a venir desde el teclado. El proceso es el que realiza la máquina, el cómputo de la información. Esta parte la realizamos nosotros como programadores, especificamos cómo tiene que desarrollarse el proceso del programa y después siempre se va a dar una salida. La salida puede ser una salida a pantalla como un resultado impreso en pantalla, puede ser salida a través de un archivo, puede ser salida a través de un archivo impreso, y de esta forma tenemos el funcionamiento general de un sistema, o específicamente para nosotros de un pequeño programa. Volvemos al algoritmo y nos vamos a dar cuenta que siempre hay una entrada, un proceso y una salida. Este pequeño análisis que hemos realizado nos va a permitir entrar al tema del diagrama de flujo.
El diagrama de flujo, jóvenes, es una representación gráfica de un algoritmo. A través del diagrama de flujo también se muestran los procedimientos secuenciales y lógicos que se deben realizar para llegar a la solución de un problema específico. La diferencia entre un diagrama de flujo y un algoritmo es que en el diagrama de flujo yo tengo la posibilidad de representarlo de forma gráfica a través de un esquema. Ese esquema va a hacer uso de esta simbología que tenemos aquí en pantalla. Estos símbolos y su uso, jóvenes, los iremos viendo sobre la marcha. Cuando estemos construyendo diagramas de flujo en esta videoclase, los vamos a introducir uno por uno y vamos a ver cómo se utilizan, cómo se operan. Y pues para no perder tiempo, ¿qué les parece si comenzamos con el primer ejemplo? Vamos a recurrir al ejemplo que ya tenemos. Tenemos un algoritmo en pantalla que, como les comenté hace un momento, nos permite calcular el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo a partir de sus catetos. Estas medidas son conocidas. Recordemos que, como también lo mencionamos hace un momento, en el algoritmo hay una parte de datos que se interpreta como la entrada, cuando el usuario captura los valores de los catetos. Después hay un proceso que lo identifico como el proceso, es decir, cuando se computan los datos que se leen desde teclado, pues para producir un resultado. Ese resultado se saca a pantalla, lo que me representaría la salida. Y aquí en la diapositiva las he pintado a través de los colores. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es este algoritmo convertirlo hacia su respectivo diagrama de flujo. Para ello vamos a hacer uso de la herramienta Visio. Si la tienen instalada en sus máquinas, utilícenla. Es un diagramador pues bastante dinámico. Si no lo tienen instalado y tienen la oportunidad de instalarlo, adelante, hay que hacerlo. Si a lo mejor no tienen el programa Visio en su computadora o simplemente no tienen la computadora, pues no hay ningún problema. Saben que podemos realizar los diagramas en la libreta y son totalmente válidos. La herramienta, si la tenemos, hay que usarla, y si no la tenemos, que no sea limitante. Hay que sacar adelante el problema. Vamos a crear un diagrama de flujo básico. Y aquí el esquema me da un ejemplo que pues, yo no lo voy a ocupar. Yo voy a empezar con un lienzo en blanco. Bueno, entonces recordemos que aquí yo tengo la pantalla muy pequeña, se me dificulta un poquito la creación del diagrama, pero pues vamos a hacer lo posible porque esto quede lo mejor posible. Bien, recordemos que siempre un diagrama de flujo va a comenzar con el símbolo de inicio y va a finalizar, valga la redundancia, con el símbolo de final. Por tanto, ese sería el primer símbolo que vamos a crear en nuestro diagrama. Lo localizamos en la barra de formas, aquí lo tenemos. Este va a ser el inicio de mi esquema y voy a escribir naturalmente la palabra inicio. Ahí estoy iniciando el diagrama de flujo. Después recordemos que se realiza una lectura de datos. Esto es una entrada de información. Por lo tanto, voy a ocupar el símbolo de entrada de datos, que es el romboide. En este caso, tenemos dos entradas de datos. Cuando se pide leer el cateto 1 y cuando se pide leer el cateto 2. Por lo tanto, ocuparíamos el símbolo de entrada de datos dos veces. Y vamos a expresar leer cateto 1. Ahí estoy leyendo el cateto número 1. Acá leer el cateto 2. Y ya tengo las entradas de datos. Me regreso a mi algoritmo. Y el tercer paso es lo que yo identifiqué como el proceso. Calcular la hipotenusa sacando la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de ambos catetos. Bueno, hay que representar eso en nuestro diagrama de flujo, el símbolo del rectángulo. Y acá tenemos el símbolo del proceso. Y aquí vamos a calcular la hipotenusa de la siguiente forma. Hipotenusa y es igual a la raíz cuadrada, que es la función sqrt, de la suma del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. A lo mejor aquí aparece, se ve un poco extraño la función sqrt. Probablemente esto resulte una novedad para ustedes, pero desde este tipo de ejercicios es importante ir introduciendo los conceptos ya de la programación.
Cuando queremos calcular la raíz cuadrada de cualquier valor en el lenguaje C, vamos a emplear la función sqrt, así como lo vemos en este ejemplo. Observen bien. Raíz cuadrada es igual a sqrt y entre paréntesis el número al cual le vamos a sacar raíz cuadrada. De la misma forma expresamos la potencia cuadrada haciendo uso del símbolo del superíndice o el circunflejo. ¿Qué sigue? Representar el último paso del algoritmo, que es la salida, mostrar el resultado de la hipotenusa a pantalla. Entonces esto lo vamos a sacar a pantalla y el símbolo que vamos a utilizar es el símbolo del documento, el símbolo de la impresión. Nuevamente nos vamos a nuestro esquema, buscamos el símbolo del documento y lo vamos a posicionar dentro de nuestro esquema y le vamos a indicar que vamos a imprimir el valor que está guardado en IP. Hasta este punto nuestro diagrama de flujo ya estaría cumpliendo con todos y cada uno de los pasos que me marca mi algoritmo. Pero recuerden que si hay un inicio, hay un símbolo de inicio, pues también tiene que haber un símbolo de final. Por lo tanto, pues vamos a colocar el símbolo de final y de esta forma estaríamos terminando nuestro diagrama de flujo. Evidentemente este diagrama de flujo ahorita está bastante irregular, hay que aplicarle diseño, hay que aplicarle un buen espaciado para dejarlo con una buena presentación. Ya hemos agregado formato a nuestro diagrama de flujo, también hemos añadido los conectores que nos hacían falta. Y hasta este punto ya estaríamos terminando nuestro primer ejemplo de diagrama de la creación de diagramas de flujo. Nos lo vamos a llevar a nuestra diapositiva y lo vamos a poner de este lado, concluyendo este ejercicio donde tenemos el caso del problema del cálculo de la hipotenusa representado mediante el algoritmo, la representación gráfica mediante un diagrama de flujo. El ejemplo que acabamos de realizar, jóvenes, se trata de un algoritmo secuencial, donde las instrucciones precisamente se realizan una tras otra, de arriba hacia abajo hasta llegar al final del programa. Sobre todo cuando estamos aprendiendo precisamente a programar. Se nos pide que trabajemos en muchas ocasiones al principio de nuestro aprendizaje con algoritmos secuenciales, pero llega un punto en donde tenemos que trabajar con otro tipo de algoritmos, en donde, por ejemplo, nos pidan, de acuerdo al problema que estemos resolviendo, implementar alguna estructura de decisión. Para ello vamos a analizar la siguiente condicional, la condicional simple que tenemos en pantalla. Esta condicional simple se va a utilizar para evaluar una condición dentro de la ejecución del programa. Veamos el diagrama. La condición tiene dos vertientes. Si resulta verdadera, si se cumple, se va a ejecutar la acción S1 que está debajo de la condición. Por el contrario, si la condición no se cumple, si resulta falsa, entonces pasaremos directamente al fin del programa. Y vamos a analizarla resolviendo el caso 3. El caso 3 me dice que tengo que construir un programa que lea una temperatura en grados centígrados e indicar si es superior a 100, debe mostrar el mensaje por encima del punto de ebullición. Hasta ahí termina la indicación. Entonces doy por entendido, en dado caso de que no se cumpla, estaríamos pasando al cierre directamente, a finalizar la ejecución del programa. Bueno, entonces tenemos una lectura de la temperatura, pues ahí tenemos una entrada de datos, después tenemos una comparación, aquí vamos a ocupar la condicional, y si la condicional resulta verdadera, se va a imprimir a pantalla la leyenda por encima del punto de ebullición. Si la condicional no se cumple, estaríamos finalizando la ejecución de nuestro programa. Tomando en cuenta todo esto, vámonos al vicio a generar nuestro diagrama de flujo. Nuevamente vamos a comenzar agregando los símbolos de inicio junto con su etiqueta. Después vamos a colocar el símbolo de la entrada de datos porque vamos a leer la temperatura. Vamos a ocupar la variable temp. Una variable es un espacio en el programa donde vamos a guardar un dato. En temp vamos a guardar la temperatura que viene desde teclado. Y aquí es donde entra en juego la condicional. Vamos a ocupar el símbolo de la decisión y aquí vamos a hacer una validación. Vamos a validar
que temp sea mayor a 100. Si esto resulta verdadero, como nos lo dice el algoritmo, tenemos que imprimir a pantalla la leyenda por encima del punto de ebullición. Entonces, aquí tendríamos una salida a pantalla, tendríamos un documento. Tendríamos que imprimir por arriba del punto de ebullición. Si resulta verdadera, se va a imprimir esto. Si no se imprime, vamos a pasar directamente al cierre del programa. Por lo tanto, vamos a colocar el símbolo del final del programa y vamos a realizar las conexiones. Vamos a conectar cada uno de los símbolos. Y recuerden que si no se cumple, pasamos directamente al cierre del programa. Así es como lo vamos a representar. Aquí tenemos ya nuestro diagrama de flujo terminado. Aquí, para completar este esquema, vamos a utilizar algunas etiquetas que nos van a permitir entender mejor la condición. Vamos a ocupar la palabra sí y la palabra no. Si la condición se cumple, se imprime a pantalla. Si la condición no se cumple, cerramos el programa. Y listo, jóvenes, de esta forma tenemos en pantalla un ejemplo sencillo de cómo vamos a implementar una condición simple en un diagrama de flujo. Nuevamente nos lo llevamos a nuestra diapositiva y esto representa la solución de nuestro caso número 2. Bien, pues vamos a continuar con nuestros ejemplos. Vamos a analizar ahora la condicional doble. La condicional doble es una condicional, como lógicamente lo podemos ver en la imagen, que evalúa sobre dos opciones. Si una condición se cumple, se realiza una acción determinada. Si la condición no se cumple, se va a realizar otra condición determinada. Y entonces el problema tendrá dos ramificaciones de solución. Una ramificación para cuando la condición se está cumpliendo y otra ramificación para cuando la condición no se está cumpliendo. ¿Vale? Aquí en pantalla tenemos el esquema de cómo se implementa una condicional doble y también tenemos la descripción. Pero para tenerlo mucho más claro, vamos a analizar el caso número 3. En el caso 3 me piden que yo genere un programa que lea un ángulo expresado en grado sexagesimal. El grado sexagesimal es el grado más común, por ejemplo, lo que aprendimos, no sé, en tercero de primaria, cuando manejábamos grados sexagesimales y los medíamos con el transportador. De esa clase de matemáticas sabemos que el total de la circunferencia tiene un valor de 360 grados. Si partimos esa circunferencia a la mitad, obtenemos un ángulo de 180 grados. Y si la volvemos a partir a la mitad, obtenemos un ángulo de 90 grados. Este ángulo es el ángulo recto. Entonces de eso trata el problema. Voy a leer una medida numérica de un ángulo expresado en grados sexagesimales y vamos a verificar si el ángulo que me proporciona el usuario del programa es recto o no lo es. Entonces, en pantalla tenemos el algoritmo de cómo vamos a hacer y cómo vamos a implementar la solución a este problema. Primero lo que tenemos que hacer es leer un ángulo. Ahí tenemos la entrada de datos. Después vamos a comparar si el ángulo es igual a 90 grados. Si el ángulo es igual, vamos a imprimir a pantalla la leyenda el ángulo recto. Aquí tenemos la primera ramificación de la solución. Por el contrario, si el ángulo no es igual a 90 grados, pues vamos a imprimir la leyenda el ángulo no es recto. Y de ahí, pues nos pasamos al cierre de la aplicación. Estaríamos terminando en ese punto la ejecución de nuestro programa. Bueno, vámonos nuevamente al vicio para crear nuestro diagrama de flujo. Nuevamente colocamos el símbolo del inicio, vamos a colocar ahora el símbolo de la entrada de datos y luego vamos a implementar una estructura de decisión. Vamos a verificar si ángulo es igual a 90 grados, ¿sí? Observen bien que para comparar el ángulo utilizamos el doble igual. ¿A qué se debe esto? Nuevamente, muchachos, el comparador de igualdad en C y en algunos otros lenguajes de programación es el doble signo igual. Por eso es que de esta forma lo estamos implementando en nuestro diagrama de flujo. Cuando en programación queremos comparar dos cantidades, dos valores, dos variables, para establecer esa comparación lo vamos a hacer a través del doble signo de igual. Si ángulo es igual a 90 grados, y aquí lo interesante es saber que va a haber dos opciones, por esto esta condicional es doble. Para cuando sea verdadera,
y para cuando sea falsa, para cuando se cumple y para cuando no se cumple. Por lo tanto, voy a colocar dos símbolos de documento. La primera va a estar de este lado y si el ángulo es igual a 90 grados va a imprimir el ángulo es recto. Si no se cumple, imprimirá el ángulo no es recto. Y de esto pasamos directamente al fin del programa, tal cual me lo marca mi algoritmo. Vamos a conectar todos los elementos para ver de forma completa cómo se va a ver nuestro diagrama. Recordemos que vamos a hacer uso de etiquetas para especificar las bifurcaciones de nuestra decisión, para cuando se cumple y para cuando no se cumple. Y listo, ya tenemos terminado y finalizado nuestro esquema diagrama de flujo que compara un ángulo en grado sexagesimal. Nos lo vamos a llevar a nuestra diapositiva y la vamos a colocar como solución a nuestro caso. ¿Vale? Y bueno, jóvenes, hasta este punto dejo la videoclase con los 3 ejemplos que les he proporcionado. En el aula de Classroom van a encontrar la actividad de esta semana. Efectivamente van a trabajar en la elaboración de los diagramas de flujo. Recuerden que, como les mencioné anteriormente, si tienen la computadora y tienen el vicio, trabajenlo ahí, sigan las instrucciones y entreguen la actividad. Si no les es posible usar la computadora, bueno, hay que hacerlos a mano. Eso sí, los esquemas hay que elaborarlos lo más limpio posible. Y pues con esto voy a cerrar esta videoclase. Cualquier duda, cualquier aclaración, pues estoy disponible en el grupo. Y no se olviden de dejar su comentario con su nombre para tomarles la asistencia a esta videoclase. Que estén muy bien y que tengan mucho éxito en el desarrollo de sus actividades.